Buenas noches. Me acompaña Gustavo de Hoyos, pues figura prominente, tan prominente que no solo preside la Confederación Patronal de la República Mexicana, sino además, junto con Claudio X González, pues es señalado como quien ha maquinado un sabotaje al aeropuerto de Santa Lucía con el recurso ante el Poder Judicial Federal de los 147 amparos. Gustavo, buenas noches. Carlos, gracias por la invitación. ¿Cómo está esto del sabotaje legal de que habla el presidente, en el que pues sin duda participas tú? Bueno, empiezo diciéndote que en Coparmex tenemos la más absoluta convicción que el proyecto que más le conviene al país, en todos los sentidos, económicos, logísticos, de infraestructura, es sin duda que el aeropuerto inconcluso, abandonado hoy de Texcoco, se ha terminado. Y tenemos también la convicción que la decisión que se ha tomado en el gobierno federal para pretender edificar un aeropuerto civil en una instalación militar en Santa Lucía es una mala decisión para el país. Dicho lo anterior, efectivamente, un conjunto de ciudadanos, entre los cuales está desde luego Claudio X González, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien te habla, y otros 145 ciudadanos, hemos promovido no un sabotaje legal, sino lo que es la institución jurídica por excelencia del derecho mexicano, que es el juicio de amparo. Carlos, el juicio de amparo que ha dado tanto de qué hablar a México en el mundo, que enorgulleció a los juristas del siglo XIX y del siglo XX, fue creado precisamente para cuando hay actos o leyes de las autoridades que lesionan los intereses de los ciudadanos o los intereses del propio país. Por eso es que jamás se puede hablar de un sabotaje legal cuando uno o 147 ciudadanos deciden no de manera violenta, no fuera del marco legal, sino de manera legítima recurrir al Poder Judicial de la Federación para argumentar que una decisión pública, en este caso el abandono del proyecto de Texcoco y la pretensión de iniciar el proyecto de Santa Lucía, les parece que es inadecuado y que no cumple con requisitos legales. Lo que nosotros buscamos en esto es que se dilucide bajo la óptica de quien debe de dirimir las controversias, que es el Poder Judicial de la Federación, qué es lo que mejor le conviene al país. Y nosotros estamos absolutamente convencidos, primero, de que el Poder Judicial de la Federación está actuando con absoluta rectitud, acorde al mandato legal que tiene, y que los ciudadanos, entre ellos nosotros, pero otros 145, estamos en absolutamente nuestro derecho legítimo de invocar aquello que nos parece mejor. Solamente una dictadura se les puede restringir a los ciudadanos el derecho a inconformarse legalmente. Nadie les ha negado ese derecho, para empezar el Poder Judicial, pero tampoco el presidente López Obrador. No, lo que ha habido son descalificaciones, por un lado a los ciudadanos que hemos optado por este medio de defensa legal, y también a los jueces que han concedido lo que llaman los abogados las suspensiones dentro de los juicios de amparo. A los jueces se les ha llamado hipócritas, se les ha llamado corruptos, se les ha llamado, para no variar, neoliberales, y nosotros lo que sostenemos es que un juez de distrito, un magistrado de circuito o la Suprema Corte de Justicia precisamente existen para que cuando un ciudadano que cree que la autoridad está vulnerando un derecho, pues pueda recurrir ante ellos. En esas instancias se dirimen las controversias. Para eso existen. Pero vale la pena que la audiencia sepa que esta conversación la estamos haciendo Gustavo de Hoyos y yo, aún sin conocer esta mañana temprano lo que hará el juez de distrito, entiendo,
que dará hoy su opinión sobre qué. Dentro de los 147 juicios de amparos, todos son importantes, pero hay uno especialmente relevante que se tramita ante el juez quinto de distrito en materia administrativa, el cual hace algunas semanas emitió una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto? Que ordenó... Que les dio la razón a ustedes y ordenó la suspensión. Ordenó que no se degrade lo construido en Texcoco ni se inicie el procedimiento de Santa Lucía, en tanto no hay una revisión a fondo en el juicio de si la decisión es correcta, si cumple con los principios de la Constitución de asegurar que el recurso público se aplique de manera eficiente, racional y transparente. Hay que recordar que hace unos días la Secretaría de Defensa Nacional, siguiendo indicaciones de su jefe supremo, que es el presidente de la República, invocó ante este juez de distrito que el aeropuerto de Santa Lucía era una instalación estratégica de seguridad nacional, y partiendo de esta clasificación le pidió al juez de distrito que levante la suspensión. Lo que debió es decir, que les niegue la razón a quienes recurrieron al amparo. Efectivamente, cuando menos que no mantenga las cosas inmóviles sin destruir unas y sin avanzar otras, en tanto se resuelve el juicio definitivo. Hay que decir, Carlos, que una de las características principales de un juicio de amparo que permite mantener las cosas en el estado que se encuentran hasta que el juez determina quién tiene la razón. Por eso se le llama una suspensión. No es una sentencia de fondo, pero mantiene... Pero llega un momento en que se vuelve definitiva, aunque entiendo que aún litigable, hasta donde va esta historia, tanto por ustedes como por el gobierno, cualquiera que sea el fallo. Si el juez de distrito resuelve que la suspensión debe permanecer, entonces la autoridad responsable, el gobierno federal en sus distintas instancias, podrá recurrirlo ante un tribunal de alzada, que es un tribunal colegiado de circuito, parte del propio Poder Judicial de la Federación. Por el contrario, en el caso de que se decida levantarlo, los quejosos, las personas que hemos interpuesto los juicios de amparo, tenemos también la posibilidad de impugnar esa resolución. También ante un tribunal colegiado. En ambos casos no se está decidiendo el juicio de fondo. Esto es hasta la sentencia definitiva. Pero y esa puede tardar algunos meses, porque el juicio de amparo pues tiene una secuela que se tiene que seguir, un conjunto de formalidades, un conjunto de pruebas que se tienen que desahogar, pero ciertamente esta decisión es muy importante porque al menos define de corto plazo si se avanza o si no se avanza en el proyecto. Esto es importante, Carlos, desde luego por el proyecto en sí mismo, pero lo que es más relevante es que el propio Poder Judicial de la Federación está cumpliendo hoy por hoy con su razón de ser. Sí, claro. Yo creo que tenemos que celebrar que existe en México esta posibilidad. Y quienes recurrieron están simplemente ejerciendo un derecho constitucional de garantía, de amparo ante un acto de autoridad. Pero también, Gustavo, la sola presentación de tantos recursos como son 147 han hecho que no solo el presidente de la República, sino algunos otros representantes de la administración señalen que es lo que decía yo al principio, un sabotaje, pero más bien de carácter político ideológico, tanto que dicen, pues ustedes son no solo neoliberales, son conservadores y son corruptos, y pues como presidente de la Coparmex, pues yo te incluyo dentro de lo que sea que signifique la mafia en el poder. ¿Qué piensas de esta calificación, digamos, ideológico-política de lo que están haciendo? Nosotros respetamos a las autoridades, jamás entraremos a un proceso de descalificación, preferimos recurrir de manera respetuosa ante, en este caso, el Poder Judicial. Lo que sí pone en contexto, Carlos, que 147 amparos para lo que es el acto lesivo mayor que registra la historia de México no son muchos. A veces una ley fiscal cualquiera que se modifica recibe 1,000, 2,000, 3,000 impugnaciones. A veces la construcción de una obra, de un fraccionamiento, un centro comercial, los vecinos se inconforman a veces por centenares. De tal manera que decir
que porque 147 ciudadanos de los ciento y tantos millones de mexicanos han decidido recurrir a las instancias legales, que es un sabotaje legal de proporciones, digamos, de gran planificación, me parece que es un desacierto. Estamos en presencia de la normalidad democrática, me parece que autoridades y ciudadanos así lo tenemos que entender, y qué bueno que estos asuntos pueden ser juzgados por quienes deben de hacerlo, que son las autoridades del Poder Judicial. Bueno, el fallo del juez quinto de distrito, que Gustavo conocerá, espero que mastiques un pedazo de pan para que no se te derrame la bilis, pudiera levantar la suspensión del acto de autoridad, que es la construcción de un aeropuerto y la destrucción de otro, de lo que se hizo en el otro lugar. Pero este fallo es muy importante, hasta donde entiendo, porque en él se plantea un daño excepcional, digamos, al patrimonio de la nación. Es correcto. ¿Lo puedes explicar brevemente? Es correcto. Hay un mandato general contenido en la Constitución que la aplicación de los recursos públicos de la Federación, los estados y los municipios tienen que llevarse a cabo de manera racional, eficiente, eficaz y transparente. La construcción o pretendida construcción del proyecto de Santa Lucía no cumple bajo ningún análisis con este principio. ¿Significaría un descalabro según su punto de vista? Significaría un desaprovechamiento, una falta de rentabilidad social del recurso público, por no decir de un grandísimo abandono, el más grande que registra la historia de nuestro país, de una construcción en proceso. Pero además decir, Carlos, con toda claridad, nosotros estaríamos listos para acompañar al gobierno federal en el caso de que, como se ha dicho, hubieran existido actos de corrupción, de acaparamiento, cualquier situación que debe ser revelada. Ojalá que esto no se quede solamente en un dicho. Sigo aquí con Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y estamos hablando pues del sabotaje legal, que así le llama el presidente de la República, a la presentación de 147 recursos de amparo que han hecho individuos, ¿verdad? Ha sido individualmente, no como confederación ni como asociación de nada, sino han sido demandas individuales. Fundamentalmente son ciudadanos que los han promovido. Bueno, pero vamos a recordar lo que el presidente ahora de la República pues platicó precisamente con Gustavo de Hoyos en alguna reunión en la madriguera del sabotaje, o una de las madrigueras que fue la Coparmex. Vamos a ver qué es lo que ocurrió ahí. Los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo y que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Estamos nosotros dispuestos a concesionar. ¿Qué pasó con esa disposición que tenían ustedes de hacerse cargo del aeropuerto en Texcoco? ¿Siempre no les alcanzó o qué? La disposición existió y existe, pero más aún, Carlos, la posibilidad de que se termine el aeropuerto de Texcoco obteniendo el gobierno federal el reembolso de todo lo invertido, incluido el pago de los bonos, que se concluya 100% con recursos privados, que se concesione de manera transparente y que al gobierno federal le genere un rendimiento, es hoy una posibilidad real. Nosotros le apostamos a que el hoy presidente López Obrador, en el video era candidato en este momento, ahora que cuenta con todos los elementos técnicos, financieros, para poder conocer a cabalidad qué le conviene al país, pueda hacer una nueva reflexión y determine que lo que le conviene al país es que se concluya el aeropuerto de Texcoco. Bueno, entre otras cosas se ha argumentado que era una obra ostensible, digamos faraónica, y además plagada de corruptelas. Yo te diría, por un lado, el aeropuerto puede construirse en Texcoco
íntegramente con recursos privados, nacionales e internacionales. Se haría una cola afuera del Palacio Nacional si un día el presidente de la República decidiera convocar a un concurso internacional supervisado por Naciones Unidas para garantizar que tuviéramos los mejores postores y el mejor negocio para el país, hay que decirlo. México puede tener un aeropuerto de clase mundial como el que se está inaugurando en China sin que le cueste un solo centavo. Pero a ver, parafraseando al presidente, no puede haber un gobierno rico en un país de pobres. ¿Puede haber un aeropuerto clase mundial en un país con tanto pobre? México es un país que uno de los mecanismos que tiene para abatir la pobreza es su comercio internacional, es su situación logística y es su turismo. Si realmente se quiere ayudar a combatir la pobreza, se tienen que incentivar las actividades productivas y estoy seguro que le va mucho mejor al país si se hace un aeropuerto tan grande como deba de ser con recursos privados que si el gobierno federal destina recursos públicos a construir el pretendido proyecto de Santa Lucía. Pero además, Carlos, déjame ir un poco más allá. Nosotros estamos listos para acompañar al gobierno federal y particularmente al presidente en cualquier investigación, en cualquier comisión de la verdad que él establezca con gente irreprochable, fuera de toda duda, y si se ha cometido un evento delictivo, si se ha hasta manipulado... la fecha no lo han sostenido. Nosotros en la Coparmex, estoy seguro que prácticamente todos los mexicanos de bien estaríamos en la mayor disposición para acompañar, para reconocer una decisión del presidente que implique, entre otras cosas, evidenciar cualquier acto de corrupción del pasado. Lo que no se vale es enterrar un aeropuerto y con él la supuesta corrupción que existe para iniciar un proyecto que no le conviene al país. No hay duda, Carlos, ese era el mejor proyecto para el país. Es la convicción no solamente de Gustavo de Hoyos, sino de mucha gente. Y aunque aquí estamos platicando para saber de ti, yo no resisto decir que el proyecto de Santa Lucía me hace pensar en adaptar un portaaviones maravilloso de la 7ª Flota estadounidense con un área civil para que realice cruceros en el Caribe. Pero esa posibilidad es factible desde mi punto de vista porque en un portaaviones de esa naturaleza sí cabe la parte civil, pero en un aeropuerto militar poner un parche civil creo que, pues, cuando menos no me parece lógico. Y espero que el Poder Judicial resuelva con mejores elementos, como los técnicos que supongo contienen las demandas de amparo. ¿Cómo qué elementos tienen ustedes para decir que no debe ser ahí? De carácter aeronáutico, de seguridad aérea, de seguridad de pasajeros, de traslado de mercancías. ¿Cuáles son los argumentos técnicos de ustedes? Sí, Carlos. Por principio de cuentas, y por eso es precisamente tan importante el amparo que está resolviendo el juez quinto distrito, hay que valorar lo que más le conviene al país desde el punto de vista financiero, es decir, la rentabilidad social de cada peso invertido. Nosotros sostenemos en base a estudios que hay mayor rentabilidad social para el país si el proyecto se ejecuta en Texcoco de si se ejecuta en Santa Lucía. Número 2. Varias autoridades internacionales en materia de transporte aéreo han identificado que la operación combinada de un aeropuerto militar con un aeropuerto civil en este entorno no sería recomendable. Implica riesgos para la propia transportación aérea por las complejidades que implica la convivencia de operaciones militares con operaciones civiles. También se ha señalado que parte, digamos, del entorno de la orografía que existe en torno precisamente al lugar donde se pretende construir el aeropuerto no es el más adecuado para la operación de un aeropuerto civil. Y por qué no decirlo, también hay una problemática asociada a la operación de 2 aeropuertos que no ha quedado muy claro qué aerolíneas operarían en cada uno. Se dice
que en el actual aeropuerto de la Ciudad de México se quedarían las líneas internacionales, fundamentalmente la aerolínea Bandera de México, y que otras aerolíneas se estarían llevando al aeropuerto de Santa Lucía. Esto no es muy conveniente para el país, va a generar problemas logísticos. Nos parece a nosotros que ya sea que tomemos en cuenta unas u otras razones, llevar a cabo este proyecto no es una buena decisión para el país. Bueno, hay una serie de opiniones de organismos internacionales, incluida esta institución tan prestigiada que nació en el Tecnológico de Massachusetts, se me escapa ahora el nombre, que dice que no es recomendable la operación simultánea de la Ciudad de México con Santa Lucía. Pero entiendo que la opinión de la IATA, que parece ser una autoridad mundial singular, es contraria también a Santa Lucía. Gustavo de Hoyos, ¿tiene alguna idea del riesgo que hay de que las aerolíneas internacionales, o cuando menos las estadounidenses, terminen por no viajar a México o no a estos aeropuertos? Lo que ha trascendido, desde luego, las aerolíneas, como debe ser, son cuidadosas en sus posiciones públicas, es que los expertos de estas aerolíneas, cuando han valorado los riesgos que estarían asociados a la operación del aeropuerto, algunas han determinado que definitivamente no harían sus operaciones de despegue y de aterrizaje en esta instalación que se construyera. Eso desde luego habrá que verlo en su momento, pero me parece que si ya existen evidencias, si ya existen estudios, si hay estas dudas tan graves, bien valdría la pena, y ese sería nuestro llamado al presidente, que se haga una nueva valoración de la decisión. Me parece que si se tomara una decisión con todos los elementos y el presidente determinara que con esos elementos hay que ir por Texcoco, no solamente ayudaría a concluir este proyecto, no solamente sería con recursos privados, sino que la señal de confianza que podría generar hacia los empresarios mexicanos y hacia el exterior tendría un efecto muy, muy importante para el desarrollo del país. Que está hecha la tercera parte del proyecto aquel de los arquitectos Romero y Foster, ¿no? Y hay la idea, se sabe desde hace meses, de echarle agua a lo ya construido. Pues ahí no había lago, ¿no? Bueno, estaba el Nabor Carrillo, que es más bien la recuperación de un recipiente ahí en el vaso de Texcoco, pero donde está ahora el aeropuerto no había lago. No, inundar esta construcción en proceso es un absoluto despropósito. Me parece que denota ya una obsesión en asegurarse que nadie en un futuro pueda utilizar esta instalación. Y Carlos, hay varios ejemplos en el mundo entero donde estas decisiones se han revalorado en el tiempo. Por eso es que pensamos que esos amparos pueden ser un buen vehículo para que el recurso público, el tuyo, el mío, el de la audiencia, no se vaya a la basura. Son muchos miles de millones de pesos que no deben de quedar enterrados bajo el agua. Y si es un proyecto ostensible, pues entonces que dinamiten el Palacio de Bellas Artes. Pues bajo No, tenemos que preservar el patrimonio cultural y artístico del país, y se puede tener un aeropuerto funcional construido con recursos privados y que además sea bello como el conjunto de atractivos que tiene el país. Bueno, eres Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, a quien le agradezco mucho esta conversación. Me asombra la serenidad con que plantea responde mis provocaciones, pero espero que esa serenidad la mantenga. Ya les dije que empezamos a platicar sin saber cuál era la resolución del juez quinto, pero pues hay todavía instancias por agotar. ¿Estoy bien? Estás bien, pero además hay que estar siempre atentos, siempre de buena fe para planear, para construir en favor del país. ¿No has pensado dejar la Coparmex y fundar un partido político opositor a López Obrador? Bajo ninguna circunstancia. La Coparmex nunca ha sido, nunca será una institución política, y yo estoy 100% dedicado a presidir la Coparmex. Le doy las gracias al abogado Gustavo de Hoyos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Y a ustedes, buenas noches.